Bueno, vamos a seguir en procesamiento de datos con lo que es el manejo de ficheros. Eh, los ficheros o archivos planos, ¿verdad? Son una estructura de datos que crean los lenguajes de programación para tener un respaldo físico de alguna información que pueda tener algún interés en un sistema dado. En este caso, para ejemplificarlo de una forma como más gráfica, se va realiza un programa que determine qué vendedor de una tienda recibió la mayor comisión, preguntando la comisión, sin hacer tanto cálculo complicado para que sea mucho más fácil de entender. Este es el tipo de ejercicio que ustedes realizaron en lenguaje C cuando estaban comenzando. Era sencillo, había que hacer algunas comparaciones, había que entrar en unas estructuras de ciclo y todo esto, hasta que pues al final arrojaba el mejor vendedor, el peor vendedor, promedios, y las comisiones se podían calcular en base a las ventas que había hecho este vendedor. Sin embargo, no nos vamos a complicar tanto porque la idea es sencillamente pues mostrar lo del archivo de texto. El archivo de texto utiliza varias instrucciones que son para su creación, ¿verdad? Para abrirlo para leer de él, abrirlo para escribir en él, abrirlo para leer desde la primera línea, abrirlo para leer desde la última línea, abrirlo para leer, para escribir y sobreescribirlo pues en la primera línea, es decir, lo reemplaza por una nueva información, y abrir para escribir en él desde la última línea, es decir, que yo puedo seguir incluyendo información. Realmente trabajas en una sola fila, o sea, una sola línea. Pero si nosotros le incorporamos cuando vayamos pasando la información al archivo, recuerden que esto es un archivo tipo, se puede abrir con Word o con cualquier procesador de texto. Él realmente no va a hacer, no lo va a pasar la información que yo quiera pasar a ese archivo, no lo va a hacer a través, haciendo él solo los saltos de línea. Eso se lo podemos incorporar nosotros para que quede, o sea, la organizada la información, y dependiendo de para qué lo querramos crear. Yo puedo crearlo para generar algún tipo de reporte y mostrar una información específica, y tendría que jugar un poco más con la parte de diseño. Sin embargo, los diseños pues se van a trabajar más adelante porque vamos a hacer el manejo de conexión a base de datos para generar reportes. También se puede utilizar como una especie de respaldo de información, a pesar de que la información cuando se pasa a un archivo de este tipo se transforma de una vez en string o en cadena de caracteres. Sin embargo, todos los lenguajes manejan lo que es esa fase de conversión de un tipo de dato a otro. En el caso de PHP, por ser escasamente tipado, es mucho más fácil entonces hacer esa conversión, o jugar directamente con lo que es la realización de operaciones aritméticas. Bueno, fíjense, el programa ya lo tenía abierto, por lo tanto, y lo había ejecutado varias veces, y voy a revisar en la carpeta donde se encuentra, y fíjense que tengo carpetas, pero son carpetas de apoyo para la parte de HTML, el favicon, que se visualiza cuando se monta esto en un servidor, el índice, que es o la página inicial, por defecto lo estoy llamando index.php, pero si lo quiero subir a mi dominio, yo obviamente le voy a cambiar el nombre porque ya tengo ya tengo un archivo PHP con este nombre, y he tenido que ir, no puede tener coincidencia de nombres dentro de el mismo hospedaje. Y bueno, este estilo se refiere a cuestiones de apariencia también de HTML. Realmente se está generando uno solo. Aquí no existe el archivo de texto porque no ha sido creado. Quisiera que observasen. Voy a cargar la página. Es como si la estuviese llamando por primera vez. Antes de hacer eso, esta es realmente la base. Y lo demás no es más que la parte de amigabilidad en lo que se refiere a apariencia. Esto fue hecho algo bastante rápido, por lo que no tampoco es que nos está mostrando una apariencia
bastante atractiva, sobre todo porque este proyecto es un proyecto muy fácil. Bueno, en el momento en que yo hago la carga, ¿verdad? O yo llamo a la página, inmediatamente ustedes van a observar que un archivo que antes no existía se incorpora, y es este archivo datos.txt. Aquí se puede observar su extensión, y si yo lo analizo u observo la información que está almacenada en él, voy a poder observar que hay 4 filas con ceros. Aquí se pueden apreciar. Estos ceros corresponden a valores de inicialización para lo que sería la cédula del vendedor, el nombre del vendedor, haciendo referencia obviamente al vendedor que ha recibido la mayor comisión hasta el momento en que estemos ejecutando el ingreso de vendedores. Cada vez que consiga con que la comisión de un vendedor es mayor que la comisión que está almacenada acá en la cuarta línea, yo voy a reemplazar la información por la del vendedor que estoy analizando en ese momento, porque pasa a ser el vendedor que tiene la mayor comisión. Bueno, estos valores iniciales es para poder establecer una comparación con valores reales. ¿Por qué no lo hago de una manera directa? Porque cada vez que yo recargo la página vuelvo a inicializar valores, y si tengo una variable con el nombre del mayor vendedor y la tengo inicializada en nada, en nulo, sencillamente se vuelve a inicializar en nulo. Entonces cada vendedor que incluya va a ser el mejor vendedor, el peor vendedor, cada comisión que coloque va a ser la mayor comisión, la menor comisión. Por lo tanto no me va a ejecutar el programa como yo realmente lo quiero. Por lo tanto, en este documento, que solamente me interesa con fines de comparación, voy a colocar los datos del vendedor con la mayor comisión. Si hay un vendedor cuya comisión es menor, no pasa a ingresar pues parte de este archivo. Bueno, regresando nuevamente al programa, vamos a hacer una prueba para poder después analizar el código. Supongamos que tengo una persona con una cédula con 1. Voy a utilizar esto de orden ascendente porque es mucho más fácil recordar quién es el que estaba ocupando precisamente o quién era el mayor vendedor. Fíjense que la inicialización se realizó en 0 porque cuando yo estoy ingresando al primer vendedor, ¿verdad? Cuyo nombre es A. Él debe ser el mejor vendedor, o el que ha recibido mayor comisiones, y debe ser, si fuese el caso, el que ha recibido menor comisión. ¿Por qué? Porque no hay otro vendedor que se haya ingresado. Entonces cuando él compare con 0, cuando yo ingrese sus datos, ¿verdad? Y desaparezcan de estas cajas de texto porque esto es un botón submit, inmediatamente aparecen en este lado de la tabla pues la cédula de esta persona, su nombre, el sueldo y la comisión. Si observamos el archivo de texto, datos, vamos a poder observar que se suplantaron los 4 ceros que habían por los datos de este vendedor. Bueno, aquí se encuentra entonces esa nueva información. La cierro porque en el momento en que esto se llegue a actualizar, tan sencillo como que no se va a actualizar de forma automática en el documento que abrí. Si yo coloco otra persona, el de la cédula 2, que se llame B, su sueldo es un conjunto de 2, pero su comisión es de 22, es decir, menor que la del anterior. Aquí se puede observar la diferencia, y lo ingreso. Este segundo vendedor obviamente no es el que tiene la mayor comisión, por lo tanto estos datos siguen permaneciendo iguales. Si yo abro el documento, tengo que conseguirme con el primer vendedor, porque sigue siendo el que lideriza con la mayor venta, o por lo menos con la mayor ganancia de comisión, sea como sea la forma como se asignan las comisiones. Ahora voy a asignar a un tercer vendedor que va a tener que va a ser C, y esta persona va a tener una comisión mucho más alta. Voy a poner bastante 3 porque no recuerdo la cantidad. Bueno, aquí está la cantidad de 1. Aquí se nota la diferencia.
Cuando lo ingreso debe ser sustituido en el segundo formulario, ¿verdad? Y aquí se ve que estos datos cambian. ¿Por qué? Porque estos datos se están comparando continuamente con los datos que están guardados aquí en este archivo de texto llamado datos, y se van reemplazando siempre y cuando la comisión del vendedor, aquí se puede apreciar, siempre y cuando la comisión sea mayor. En el caso que no sea así, tan sencillo como que, bueno, sigue permaneciendo el otro. Este salir es para concluir la inclusión de personas, y es como una especie de cerrar un programa, pero realmente lo que hace es eliminar ese archivo de texto porque yo solamente lo quería con fines de comparación. Entonces, cuando vuelve otra vez a su estado original, y si yo reviso en la carpeta, desaparece el archivo de texto. Esto se hace a través de una instrucción de PHP llamada un link, o sea, como desvincular, pero realmente lo que hace es borrar el archivo plano, y siempre y cuando coloque el nombre del archivo plano, porque yo puedo tener varios archivos o estar trabajando con varios archivos en forma simultánea. El código. En lo que se refiere al código, aquí se encuentra, bueno, hay mucha información porque está la parte de apariencia y de la utilización de otros lenguajes que son precisamente los lenguajes que también se pueden incorporar en HTML, pero también son ejecutados en el cliente. Entonces nos vamos a ir para el PHP, que es el que más nos interesa y es realmente el que estamos analizando. Bueno, si vamos observando aquí la información, porque lo que pasa es que no está desde el principio. Ok, aquí tenemos lo que sería la llamada de los diferentes scripts, creación de clases y todo lo demás. Ustedes pueden jugar con lo que es la interfaz gráfica, siempre pensando en la amigabilidad que pueda ofrecer al usuario, y obviamente que no sea que nos canse a la vista dependiendo del tiempo de duración que va a permanecer un navegador en la página, todo este tipo de cosas. Bueno, cuando abrimos, fíjense, para conseguirlo, aquí está el título donde aparece el programa que determina que el vendedor de una tienda recibió la mayor comisión. Todo esto sigue siendo HTML. Está el form o el formulario con el método post, que es el que nosotros hemos usado por los momentos, y realmente está bien. La creación de una tabla, ¿verdad?, con un borde de 2 y una alineación vertical que es hacia arriba. Y bueno, creamos las cajas de texto con los diferentes nombres que van a ser parte del arreglo asociativo post, donde la asociación se realiza precisamente con los nombres que se le están asignando a los diferentes objetos. ¿Ok? En los casos que se exceptúa el nombre y se busca lo que se guarda en value, es precisamente en el caso de los radio buttons, los casos de los checkbox, porque son un conjunto de opciones que están vinculadas o relacionadas entre sí, cada una de ellas, igual que los combos. Bueno, seguimos aquí y vemos que está cédula, nombre, sueldo, comisión. Ya lo habíamos visto en el ejercicio cuando lo pusimos a funcionar. Aquí hay un botón submit llamado botón, que es el de ingresar, y otro botón submit llamado botón 2, que es el de salir, que es precisamente el que elimina o borra el archivo de texto que se está creando. Nos vamos acá a la primera instrucción de PHP y fíjense que estoy colocando error reporting. Muchas veces, y en SAM se puede observar o se puede apreciar mucho, que aparecen warning o notice o notificaciones pues, de ciertos problemas que él lo interpreta como problemas sintácticos, más no están afectando la ejecución del programa. Entonces yo aquí lo que estoy es reprimiendo precisamente ese tipo de mensajes. Si un programa no va a funcionar, no funciona igual. Pero en este caso, el programa puede empezar a mandarme unos mensajes que realmente no están afectando la ejecución
o la correcta ejecución pues del programa. Entonces lo coloco precisamente para que no esté apareciendo mensaje de error a cada momento. Después asigno pues el contenido del submit botón, o sea del ingresar, y con iset, y verifico si es diferente de nulo. Si es diferente de nulo es porque lo presionaron, es decir, que es en el momento donde yo tengo que abrir el archivo de texto, ¿verdad? Que ya debe haber sido creado e inicializado para poder establecer comparaciones. Por lo tanto, cuando el botón no se ha presionado y yo recargo la página es cuando se crea aquel archivo que tenía 4 ceros, ¿verdad? Que son precisamente los ceros que corresponden a estos datos. Es como el nulo. Vamos a analizar primero el else y después nos regresamos al if. El else del primer if es el que voy a mostrar ahorita. Este if que aparece aquí es un if interno, ¿verdad? No tiene else. En el caso del else, vamos a buscarlo. Fopen if. Ok, se encuentra acá. Lo que pasa es que hay como más o menos información y bueno, Sublime tiene la opción de jugar dando colores diferentes y es más fácil pues seguir el curso de las instrucciones. Y por la premura, la rapidez para realizar este video, no identé como debía haberlo hecho. Sin embargo, es bastante importante incluir la indentación en la programación. Aquí está el else. Ese else corresponde al primer if, es decir, al del botón de ingreso. Cuando no se ha presionado pero se recarga la página, inmediatamente utilizo una instrucción llamada fopen. Esa es la instrucción para abrir archivos. Ahora, ¿cuándo se crea o cuándo no se crea? Vamos a analizar lo que serían los dos parámetros que utiliza esta función. La primera va a contener el nombre que se le asigna al archivo de texto. ¿Se acuerdan? Se llamaba datos.txt. Y la segunda es el modo de apertura. Ya yo les había comentado que se puede abrir para leer, para escribir, para sobreescribir y todo ese tipo de cosas. Cuando se utiliza W+, él sobrescribe, es decir, el apuntador del archivo se coloca en la primera línea y lo que haya en la primera línea lo reemplaza con lo nuevo que yo vuelva a escribir. Pero solamente es para escribir, es del write. ¿Ok? Ahora, yo estoy utilizando aquí un arreglo porque solamente tengo 4 cajas de texto que son las que me interesan pasar precisamente a ese archivo plano. Y hago un ciclo de 4 iteraciones. Y voy a utilizar la instrucción fputs para escribir en un archivo abierto información. Me había olvidado comentarles anteriormente que cuando el archivo no existe, en el caso de este fopen y yo utilice W+, el W+ me permite crear el archivo si este no existe. Por eso aquí realmente lo que estoy es creando el archivo e inmediatamente lo estoy utilizando para colocar información en él. Entonces con fputs yo voy a tener el identificador del fopen, yo lo asigné a la variable fill, aquí se puede observar, y como segunda opción la información que voy a pasarle precisamente a ese archivo plano, que eran aquellos ceros. Pero para poder hacer saltos de línea le estoy incorporando una secuencia de escape de salto de línea y aquí se puede observar. Por lo tanto me quedan en 4 líneas separadas. Me es mucho más fácil hacer la separación por filas que hacer la separación por columnas usando caracteres especiales. Con PHP se hace de una manera bastante sencilla porque PHP permite transformar los strings en arreglos utilizando una función y utilizando también un carácter especial para establecer qué dato va en cada uno de los índices. En el momento en que yo coloque los 4 ceros con su salto de línea respectivo, siempre voy a cerrar el archivo con la instrucción fclose y voy a colocar el identificador que le di al fopen. En este caso sigue siendo fill. Ok. Se está refiriendo al caso de que yo estoy cargando la página.
o el sistema. Este otro if que está acá se refiere al botón 2, aquí se puede observar. Es botón 2 que era el botón para borrar, era para el botón de terminar. Ese botón, si se presiona, lo que hace es llamar a la función unlink, que lo que hace es borrar los archivos planos que estén estén siendo utilizados como parámetros. Es datos.txt, por eso es que desaparece en el momento en que yo le doy a salir. Bueno, el caso contrario de este else es que ya se presiona el botón y por lo menos se está incorporando a uno de los vendedores. Cuando eso ocurre, vamos a buscar otra vez donde comenzamos o donde se comenzó a programar todo esto. Aquí está, abajo del error reporting. Entonces, bueno, aquí cuando se presiona el botón, yo llego y le asigno otra vez a otra variable un fopen. Pero fíjense que en este caso el fopen no está utilizando el modo W+, sino un modo R. Ni siquiera tiene R+. Si fuese R+, pudiese escribir y leer en ese archivo empezando en la primera fila. Pero cuando es R solo, él se ubica en la primera línea del archivo de texto y va solamente a leer. ¿Para qué hago yo esto? Para pasar la información a un arreglo, porque yo sé por el orden de paso de información que la primera fila se asocia con cédula, la segunda con nombre, la tercera con sueldo y la cuarta, que sería la tercera posición de ese arreglo, con comisión. Por lo tanto, me interesa comparar precisamente este arreglo, ¿verdad? O lo que esté dentro de este arreglo que estoy extrayendo de mi archivo de texto con lo que estoy leyendo en este momento con los datos del vendedor actual. Este es el mayor vendedor. En caso de que sea el primero, recuerden que eso está en 0. Fíjense que para leer de un archivo de texto estoy utilizando fgets y voy a colocar solamente la variable donde está el fopen, ¿verdad? Que aquí la llamé $f. Aquí se puede observar. Este string lo que hace es eliminar espacios en blanco a la derecha o a la izquierda. Lo deben haber visto ustedes o estar viendo o lo irán a ver paralelamente con el Visual Basic. Cierro el archivo, ¿verdad? Cerrando siempre con el identificador con el cual yo llegué y lo abrí. Y después empiezo a establecer una comparación. Como me interesa comparar comisiones y sé que la comisión está en la tercera posición del arreglo, yo comparo esa tercera posición que saqué o extraje del archivo datos.txt, que si es la primera vez es 0, pero si se ha ejecutado varias veces ya ese valor tiene que haberse modificado. Yo comparo a ver si lo que yo supongo que es la mayor comisión, si llegase a ser menor que la comisión que tiene el vendedor actual, el que estoy analizando en este momento, que obviamente no lo he incluido por no saber si es mejor vendedor que el anterior, lo comparo a través del pase post, ¿verdad? De datos. ¿verdad? Si resulta que esta condición es real, hago otro arreglo donde voy a almacenar en ese arreglo, piensa que los nombres son diferentes, voy a almacenar los datos actuales, es decir, los que acabo de incorporar antes de darle el botón ingresar. Después de hacer eso, abro nuevamente el archivo, lo estoy abriendo con FI y lo voy a volver a abrir a modo de sobreescritura, es decir, que se ubique en la primera línea y escriba por encima de lo anterior. ¿Por qué? Porque en el caso de que este vendedor tenga una comisión mayor que la del vendedor que estaba registrado, yo lo tengo ya que sustituir porque este vendedor tiene una comisión más alta. Por lo tanto, hago nuevamente mi ciclo, pero fíjense que en fputs voy a guardar dentro de fi, que es el nombre que yo le di al fopen, le voy a colocar los datos que almacené en este arreglo que está acá, que son los datos actualizados. Yo pudiera hacerlo también de una manera directa, es decir, colocarlo directamente con $-post pero me obligaría a no trabajar con el for y a tener que hacerlo uno a uno porque estoy trabajando con
con un arreglo por asociación. Y algo incluye el salto de línea para estar trabajando siempre con cuatro líneas diferentes. Y después lo que hago es cerrarlo. Es decir, aquí este es el momento donde yo hago la sustitución. Si esa condición no se cumple, es decir, que el vendedor actual no tiene una mayor comisión, sencillamente la condición del if es falsa, esto no se ejecuta, y cuando vuelva a abrir nuevamente mi archivo, ¿verdad? Para colocar la información en las cajas de texto, para poder visualizarlo ya de una manera más gráfica a través de la interfaz de mi programa, ¿verdad? Y fíjense que lo estoy abriendo, lo estoy llamando FF, lo estoy abriendo solamente con motivos de lectura y empiezo a jugar un poco con cerrar PHP, abrir a seguir con HTML para crear las cajas de texto que ustedes vieron que aparecían en el formulario que estaba a la derecha, que primero tenía un mensaje donde se especificaba datos de vendedor con mayor comisión. Bueno, entonces lo que hago es irlos mostrando. Voy colocando la información, asigno fíjense que en el caso del foco, el onFocus, lo estoy colocando this.blur, es decir, que no se coloque o obvie esta entrada. Eso es para evitar utilizar, como estoy utilizando una entrada como salida, para evitar que sea modificado posteriormente por el usuario. Entonces, si yo incluso voy por el tabulador haciendo un recorrido, él ni siquiera, nunca el foco va a pasar en donde onFocus tenga esta instrucción. Ok, es una de las maneras de resguardar esa información de salida y que no pueda ser modificada. Bueno, aquí se le dio un nombre cualquiera, no me importa el nombre porque él va a aparecer en el mismo orden que tenía yo anteriormente, y va a tener un mensaje donde me está diciendo cédula vendedor mayor comisión, nombre, y realmente está en el mismo orden que el anterior. Ok, en el caso del value, vuelvo a abrir PHP y coloco echo trim, es decir, quito los espacios en blanco que puedan haber a los lados, y con el fget, porque yo dejé abierto el archivo para lectura, aquí lo pueden observar, yo no lo he cerrado, por lo tanto él puede seguir extrayendo información de ese archivo que abrí, y como lo estoy leyendo por línea, sencillamente pues me muestra lo que está en la primera línea, que está relacionado siempre, porque ese es el orden en que yo lo tengo establecido, la cédula, nombre, sueldo y comisión. Como son 4 datos, al ejecutarse esos datos, me vengo acá, abro nuevamente PHP, porque estas instrucciones en Value las tengo que cerrar inmediatamente, puesto que estoy utilizando también precisamente los objetos HTML para dejarlos como salida de mi información. Bueno, aquí después lo que hago es un fclose para cerrar el archivo, ff para nunca dejarlo abierto. Ya esta parte pues la habíamos visto, y lo demás no es más que cerrar pues las condiciones de HTML y todo lo demás de lo cual se hizo uso. Ya vamos a empezar a trabajar con esto, porque también vamos a incorporar posteriormente lo que son las bases de datos. Muchas personas acostumbran a utilizar este tipo de archivos por la razón que acabamos de ver, como si fuesen bases de datos. Pero lo ideal es que si la información que se va a respaldar es una información bastante importante, lo ideal es que se respalde en una estructura adecuada, que sería precisamente esa, puesto que maneja más seguridad y maneja también más consistencia para el resguardo o el respaldo de la información.